¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia. Hoy, como les hemos comentado a lo largo de la jornada, con un invitado especial. Ya es vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller con esas áreas llamadas vivienda y arquitectura bioclimática. Rubén Martínez Dalmau, buenas noches. Buenas noches, Silvia, un gusto estar aquí en la televisión, un placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, pues mucho que preguntarle ya como miembro del Gobierno valenciano. Queremos saber muchas cosas de cómo han sido las negociaciones y sobre todo hablar de futuro. Hoy, invitado especial en Ágora, Rubén Martínez Dalmau. Exdiputado nacional de Podemos por Alicante entre 2015 y 2016, Rubén Martínez Dalmau se presentaba a las elecciones autonómicas con un desafío: revalidar la presencia de su partido en les Corts. Objetivo cumplido. Rubén Martínez Dalmau es ya el nuevo vicepresidente segundo del Consell. Comprometido con las revoluciones democráticas, Martínez Dalmau ha participado como observador y consultor en varios procesos de cambio en países latinoamericanos y ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional. En 1993 fue uno de los creadores de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, en la que coincidió con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entre otros. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, será en esta legislatura el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Una responsabilidad que asume como una oportunidad para poder conseguir un avance en las políticas medioambientales y fomentar, como indica, un planeta donde merezca la pena vivir. ¿Cómo han sido las negociaciones del Botanic 2? ¿Cómo está viviendo sus primeras semanas como vicepresidente y como nuevo conseller? ¿Qué retos se plantea para esta legislatura en la que su formación ha accedido ya a la gestión de gobierno? Esta noche, en Ágora, recibimos al vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau. Invitado especial, vicepresidente, veíamos esa imagen de los tres en Alicante. Costó hacerse esta foto, ¿no? Bueno, costó lo que cuestan todas las negociaciones democráticas. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Una gran parte, la mayor parte del proceso de negociación fue para negociar el programa, es decir, para ver finalmente cuáles eran los elementos que incorporaba el programa, y luego finalmente nos fuimos a Alicante a firmarlo. Sabes, Silvia, que yo desde el principio estoy reivindicando que el Consell tiene que ser un Consell que mire hacia el sur, que mire hacia tierras que han estado en buena medida, digamos, descuidadas por parte de los poderes públicos. Desde ese punto de vista entendíamos que era muy simbólico, importante irse a Alicante a firmarlo. Lo hicimos así y todo salió muy bien, ¿no? Vertebración. Pero sí que es cierto que era la primera vez que un pleno de investidura se suspendía para esto, porque no había todavía el acuerdo programático al 100%. No, el acuerdo ya estaba. Estaba el acuerdo, sí, pero faltaba quizás esta foto. Bueno, el acuerdo estaba, el acuerdo se cerró, el acuerdo de programa se cerró, y lo que queríamos era aprovechar el pleno de investidura para poder visibilizar que se firmaba en Alicante. Por tanto, se interrumpió después por la mañana, nos fuimos a Alicante, firmamos en el Castell de Santa Bárbara, un día precioso además, firmamos el acuerdo y luego regresamos para investir al presidente Puig. ¿Duras las negociaciones? Me dice que no. Hubieron momentos tensos, esto sí. Es que en todas las negociaciones siempre tiene que haber momentos tensos, claro, porque la negociación es justamente sentarse a hablar, y cuando se sienta la gente a hablar y a decidir, al final es verdad que se contraponen los intereses, pero yo creo que siempre ha habido responsabilidad en la idea de que teníamos que llegar a un gobierno, y ese gobierno tenía que ser un gobierno equilibrado, plural, y eso se consiguió. Si no hubieran sido negociaciones con cierta tensión, realmente no hubieran sido negociaciones, hubiera sido a lo mejor imposición, o alguien que llega con más fuerza y decide qué es lo que finalmente es lo que hay. Eso no ocurrió. Hubo bastante debate, mucha argumentación, mucha puesta en común de programas. 3 de cada 4 minutos de las negociaciones se dedicaron al programa, a ver qué contenía ese acuerdo que llamamos el acuerdo del Botanic de Alacant, del Botánico de Alicante, y en ese marco es como finalmente se consiguió un proyecto que creo que va a ser decisivo en la Comunidad Valenciana. Quizás desde la parte periodística se vive de otra manera. Magnificamos todos los periodistas en esos momentos de negociación que, como usted bien dice, son necesarios.
Bueno, realmente los periodistas hacen lo que tienen que hacer, que es estar pendientes. Es verdad que si nos vamos al detalle o al momento, siempre hay momentos más de tensión o momentos donde las cosas parece que no van a funcionar, pero al final, cuando hay sentido de la responsabilidad, todo funciona. ¿Hubo más desencuentros con el Partido Socialista o con Compromís? Bueno, yo no estuve en el proceso de negociación, sí. Yo estaba desde fuera, un poco en el marco de la orientación, pero no estuve dentro. Pero seguro se lo han contado. Claro, me han contado los detalles, no todos los detalles, ¿no? Algunos. Lo que sé es que hubo capacidad para llegar a acuerdos tanto con el Partido Socialista como con Compromís. Por tanto, en el fondo no hay ningún problema. Son tres partidos que forman parte de un gobierno y la experiencia yo creo que será muy positiva. Entramos enseguida en el programa, pero dos decisiones que ya ha tomado Rubén Martínez Dalmau como vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. La primera, dejar su puesto como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. ¿Es lo que más le ha costado a Rubén Martínez Dalmau? Le preguntaba. Me ha costado, ¿no? Tú hiciste un programa magnífico allí en la facultad, conoces cuál es el ambiente universitario. El ambiente universitario es un ambiente muy serio, donde todo está argumentado, todo, siempre hay, detrás de cada afirmación siempre tienes un baluarte, ¿no? de razones para poder decir lo que dices. La política es diferente. La política es diferente. En la política el lenguaje es otro, la forma de hacer política o de los políticos es otra diferente, y sí es verdad que me ha costado dejar la universidad, pero lo hago con la conciencia de saber qué es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Porque en el momento en que podemos cambiar la vida de la gente para que viva mejor, en ese momento ya vale la pena dejar las aulas, dejar la universidad, entrar en el gobierno, sabiendo que algún día voy a regresar a la universidad. Porque algo que tenemos claro las personas que forman parte de Podemos es que nosotros no queremos vivir de la política, queremos vivir en la política, no de la política. Por tanto, yo estaré durante un tiempo ejerciendo las funciones que me encomienden en el marco del Consell y luego regresaré a la universidad. Por cierto, me decía que aún le queda algún que otro examen por corregir. Bueno, quedan como flecos, tengo una tesis doctoral, pero bueno, ya son flecos de ese paso que hay, de esa transición que va a haber desde de ser profesor a ser vicepresidente segundo. Yo le decía dos decisiones, la primera la de dejar de momento ese paréntesis de dar clases en la Universidad de Valencia y la segunda dejar el acta de diputado. También es una decisión muy importante porque yo entiendo que lo normal es que alguien cuando entra al Consell y es diputado mantenga el acta. ¿No? Y eso yo entiendo que está bien, es decir, es una decisión personal o de partido, pero en Podemos las cosas son diferentes. En Podemos nosotros no podemos acaparar cargos, nosotros no podemos, por ejemplo, ser, como yo he visto, alcalde y diputado, ¿no? O ser diputado y miembro del Consell, no lo podemos hacer. Creemos que cuando alguien se dedica a un cargo, tiene que dedicarse exclusivamente a eso para hacerlo lo mejor que pueda y para poder ofrecer todo de él o de ella. Entonces yo decidí dejar el acta de diputado y ahora mismo ya no soy diputado. Y por ejemplo esta mañana estábamos en el pleno de las Cortes y yo no he podido votar. Estaba como miembro del Consell, pero no he podido votar. Bueno, pues curioso también esta decisión tomada por su partido. Nayara Dabó ha prometido hoy el cargo como diputada de Unidas Podemos ante su renuncia. Me han dicho, bueno, pues que es un buen fichaje, que va a aportar mucho a la formación. Bueno, Nayara Dabó es una persona, la vas a conocer pronto, Silvia, es una persona con una capacidad de entrega enorme, con un perfil político muy claro, una persona volcada al cambio que necesita esta tierra. Es una persona que viene como yo del sur, de las comarcas del sur, es de Alcoy, joven, con una gran preparación, ha sido ya concejala en Alcoy y yo creo sinceramente que va a ser una síndica de primera para un grupo parlamentario que realmente se merece esa síndica. Bueno, pues días importantes los que ha protagonizado nuestro invitado Rubén Martínez Dalmau en lo que hemos vivido, la toma de posesión del nuevo presidente, la formación de gobierno y en esos días tan importantes, Echenique, un miembro importante y amigo personal de Rubén Martínez Dalmau, estuvo en les Corts Valencianes, hablaba así del acuerdo del Botànic 2. Estamos muy contentos de que en el próximo gobierno podamos llevar a cabo, podamos aportar nuestro granito de arena en las políticas verdes, en las
políticas que tienen que ver no solamente contra la lucha contra el cambio climático, sino también que tienen que ver con esa oportunidad que es la transición energética, oportunidad para generar empleos de calidad y también oportunidad para que el mercado eléctrico sea más justo y que los ciudadanos y ciudadanas puedan pagar una factura de la luz más asequible. Creo que para este tipo de cosas es para las que tiene que servir un gobierno, y creo que cuando los progresistas nos ponemos de acuerdo, estas cosas se pueden llevar a cabo. Creo que lo vamos a ver en los próximos años en la Comunidad Valenciana, y creo que con este tipo de acuerdos y de gobiernos compartidos se señala un camino a seguir en otros territorios y también en el conjunto de España. Un camino a seguir. El apoyo de Echenique en les Corts Valencianes es importante. Muy importante, ¿no? Nosotros tenemos una sintonía absoluta con nuestro partido a nivel estatal, también con otros ámbitos autonómicos del partido. Piensa que ahora vamos a ser gobierno, somos gobierno en Baleares, en Canarias, y por lo tanto tenemos un programa, un proyecto único, y para eso colocamos todas las fuerzas nuestras a disposición de ese proyecto. Hablemos del programa del Botani 2, de lo que más satisfecho está Rubén Martínez Dalmau, que han aportado a lo que va a ser los próximos 4 años en la Comunidad Valenciana. Bueno, es muy importante que entendamos que los primeros 4 años del Botànic estuvieron muy limitados por la capacidad de acción del gobierno. Es decir, habíamos salido de una época de gobierno del Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, un partido que se dedicó mucho a hacer unas políticas que no fueron unas políticas redistributivas, que no fueron unas políticas austeras, sino que se dedicó a grandes fastos. Luego supimos por qué, ¿no? Hay gente en la cárcel justamente por haber robado, utilizando ese tipo de grandes proyectos y de grandes fastos. No hubo austeridad en el marco del gasto público. Entonces eran 4 años donde realmente hubo yo diría que mucha informalidad a la hora de plantear políticas públicas. Y lo que tuvo que hacer el gobierno del Botànic fue poner un poco de orden. Todavía hay que poner más orden. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me he encontrado en la Consellería es lo que se llama la deuda histórica, que es la deuda que se dejó de pagar en la época del Partido Popular aún, todavía, 4 años después, todavía debemos decenas de millones de euros de deuda histórica. Es decir, dinero que no se pagó en su momento y que se ha ido pagando poco a poco en la medida en que se ha podido, ¿no? Entonces, lo que tuvo que hacer el gobierno del Botànic es poner un poco de orden. Y eso no era fácil. Había que redirigir las políticas sanitarias, había que incorporar políticas de igualdad que habían estado totalmente abandonadas por parte del gobierno del PP, había que empezar a mirar por la gente, no mirar por los grandes fastos o por los poderosos, sino por la gente. Una vez eso ya ha ocurrido, yo creo que sí podemos hacer muchas más cosas. En ese marco es cuando el Acord del Botànic d'Alacant ha incorporado elementos muy importantes y unos ejes y muy novedosos. Por ejemplo, ¿cuáles? La palabra lucha contra el cambio climático, ¿no? Que apenas aparecía en el primero de los acuerdos. Y el hecho de que ahora tengamos una vicepresidencia segunda, que se va a encargar de coordinar las políticas medioambientales y contra el cambio climático refleja la gran importancia que para el Consell tiene la lucha por la transición verde y la lucha contra el cambio climático. De tal forma que, date cuenta, Silvia, que vamos a tener a un presidente de la Generalitat, una vicepresidenta primera dedicada a políticas de igualdad y un vicepresidente segundo dedicado a lucha contra el cambio climático y a favor de la transición verde. Ya solo por eso ya está claramente definido que el acuerdo del Botànic 2 es una cosa diferente y mucho más profunda de lo que pudo ser el acuerdo del Botànic. La primera parte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es. Conseller también de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. De hecho, su primera reunión a las pocas horas de haberse nombrado como conseller fue contra los afectados de la plataforma de desahucios. Efectivamente, así fue. Lo primero que hicimos fue reunirnos con la plataforma antidesahucios, ¿sí?, con la PA,
que es una plataforma que, como todos sabemos, desde la época de la crisis estuvieron al pie del cañón luchando contra los desahucios y luchando a favor de la gente que iba a perder sus casas, que iba a perder el techo en el que vivían, y nosotros dijimos, hay que escucharlos, hay que escuchar. Lo hemos estado escuchando durante estos 4 últimos años porque queríamos visibilizar que la Consellería era también su casa. ¿Qué les dijo Entonces, en esta reunión Rubén Martínez Dalmau? Lo principal que les dije es que el fundamento de que estemos en la Consellería de Vivienda es que el derecho a la vivienda, establecido en el artículo 47 de la Constitución, tiene que ser un derecho garantizado. Y eso implica que todas las personas tienen que tener en la Comunidad Valenciana un techo donde vivir. ¿Y cómo conseguirlo? Claro, ahí es donde empezamos a trabajar con diferentes medidas, ¿no? Porque es verdad que tenemos la Consellería de Vivienda, ya en la época anterior, ¿no? con María José Salvador al frente, ya hizo cosas enormemente positivas y avanzó mucho en la lucha contra los desahucios. Quedan cosas por hacer, que es lo que vamos a incidir en estos 4 años, pero tenemos muchas posibilidades de poder avanzar hacia que, como yo desearía, dentro de 4 años la Comunidad Valenciana fuera un territorio libre de desahucios. Y en torno al alquiler, ahora mismo que sufrimos los valencianos, el precio del alquiler que va a más, ¿se puede regular desde el gobierno valenciano? Esto es ámbito nacional, ¿está en la hoja de ruta de Rubén Martínez Dalmau dentro de la Consellería? Por supuesto, el problema del alquiler es un problema directamente relacionado con el problema de la vivienda, porque si estamos destinando la gran parte de nuestro sueldo a pagar el alquiler, y además nosotros en particular tenemos la presión del turismo, es decir, el hecho de que recibamos a millones de turistas y que finalmente esos turistas también presionan una parte de los recursos en vivienda hacia el sector turístico, hace que los precios se eleven y que haya un problema real sobre el precio del alquiler. Tenemos que trabajar para controlar el precio del alquiler. La política de vivienda es una política transversal, una competencia transversal. La tiene tanto a nivel legislativo y ejecutivo, tanto el Estado como la comunidad autónoma. También a nivel ejecutivo, también los municipios tienen competencia en vivienda. Por lo tanto, tenemos que trabajar conjuntamente el Estado, la comunidad autónoma y el municipio para poder controlar el precio del alquiler y hacer que la gente, cuando pague por su casa, no dedique a ello la mayor parte de su sueldo. Bueno, pues se regulará, es uno de los objetivos. Según nos cuenta Rubén Martínez Dalmau. Por cierto, hemos dicho que hoy venía esta entrevista en Ágora y los ciudadanos han querido hacer alguna que otra pregunta. ¿Dispuesta a contestarlas? Por supuesto que sí. Venga, pues vamos con la primera pregunta de la calle a nuestro invitado vicepresidente del Gobierno. Rubén, ¿cuál te gustaría que fuese tu primera medida en el Consell? La primera medida que le gustaría anunciar que ha tomado. Pues la primera medida ya la tomé, que fue parar un desalojo que estaba previsto de una mujer, una madre con varios hijos. Entonces ya tenía fecha de desalojo y tomamos la decisión de buscarle una solución habitacional en el marco del EVA, ¿no? del Instituto de la Vivienda. Entonces esa medida fue espectacular porque ahora mismo hay una madre que va a poder dormir tranquila en su casa. Bueno, pues caray, una medida de estas tan gratificantes, ¿no? Nada más llegar al gobierno valenciano. Segunda pregunta para Rubén Martínez Dalmau. ¿Con quién es más fácil negociar? ¿Con Mónica Oltra o con Ximo Puig? Bueno, yo es que no he negociado directamente con los dos, sino simplemente hemos tomado decisiones en el marco de una negociación que ya venía en proceso, pero realmente tanto el señor Puig como la señora Oltra son personas enormemente responsables y desde el principio la relación con ellos ha sido enormemente cordial y hemos podido llegar a acuerdos con mucha facilidad. Bueno, pues no se atreve a elegir entre uno u otro, queda claro. Bueno, realmente es que los dos creo que son personas muy responsables. Venga, tercera pregunta para nuestro invitado. Recolzarà Sánchez si hi ha un pacte per al finançament just del País Valencià? Por supuesto. Uno de los grandes objetivos de este Botànic d'Alacant tiene que ser cambiar el sistema de financiación. Ahora mismo todo el mundo sabe que la Comunidad Valenciana es de las comunidades más infrafinanciadas
Y eso implica que, aunque estamos por debajo de la media en desarrollo del resto de España, pagamos como si estuviéramos por encima de la media, es decir, como si fuéramos ricos cuando estamos por debajo de la media. Eso no puede continuar, porque la gente y la gente sabe que los servicios sociales no se pagan solos. Es decir, que tener hospitales no es gratis, tener colegios no es gratis. Ese tipo de cuestiones son cuestiones que tienen que pagarse con dinero. Y nosotros no queremos ser más que nadie, pero las valencianas y los valencianos tampoco pueden ser menos que nadie. ¿Y qué vamos a hacer en este aspecto? Porque esto lo sabemos, lo hemos escuchado, hay informes al respecto que así lo reconocen, pero sigue sin llegar la financiación. Depende de que se abra el melón de la financiación a nivel nacional. ¿Usted lo ve posible? Yo creo que no solo es posible, sino que no podemos en ningún caso renunciar a eso. Estos 4 años tienen que ser decisivos para solucionar el problema de la financiación. Y eso se tiene que hacer abriendo el melón de la financiación, sentándonos con el gobierno de España cuando esté constituido y diciendo, señoras y señores, no puede ser que la Comunidad Valenciana continúe como ha estado durante los últimos años. Necesitamos recursos y necesitamos los recursos que nos tocan. Nadie aquí está pidiendo más que el resto. Y eso va a ser, entiendo, uno de los principales objetivos del Consell d'Alacant. ¿Usted quiere que, en el caso de que Pedro Sánchez, ahora entraremos en la clave nacional, siga siendo el presidente y por el hecho de ser Ximo Puig socialista, la reivindicación se haga en tono más bajo del que toca? ¿O no tiene por qué? Yo no creo que se haga en un tono más bajo o más alto, tiene que ser decisivo. Es decir, no podemos fracasar a la hora de conseguir un nuevo sistema de financiación. Y yo te lo digo aquí ya, Silvia, si dentro de 4 años no hemos conseguido modificar ese sistema de financiación, creo que el gobierno habrá fracasado. Bueno, pues queda claro su postura en este tema, importante sin duda alguna, clave en estos próximos 4 años. Por cierto, tenemos gobierno valenciano, se está formando el segundo escalón, secretarios autonómicos, directores generales. ¿Se incrementa la administración del gobierno valenciano? Bueno, pues, en cuanto a más cargos. Bueno, pues es posible que haya algunos cargos más, porque va a haber mayor capacidad de gestión. Es decir, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades más austeras en cuanto al número de cargos en el gobierno valenciano, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Galicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un porcentaje bastante reducido. A mí, lo que yo creo que es importante no es cuánta gente esté gestionando, sino que la gestión de esa gente se vea a la hora de aplicar políticas públicas. Es decir, si finalmente para poder gestionar todo el presupuesto de la Generalitat necesitamos media docena de personas más tomando decisiones y mejorando con sus decisiones la vida de la gente, bienvenidas sean. Lo importante siempre es que tengamos políticas emancipadoras y que la gente viva mejor. Bueno, pues ahí está la imagen que nos ponen nuestros compañeros, es la imagen del nuevo gobierno valenciano, llama la atención, bueno, parecía que era lo probable, la educación seguirá en manos de Compromís, Sanidad, el Partido Socialista. Esto se negoció también en el Pacte del Botànic, el quién era lo que menos importaba, pero también se puso el nombre. Claro, la parte del quién ya fue al final, ¿no? Primero hicimos una cuestión muy interesante, que fue un diagnóstico de aquellas cuestiones que habían funcionado y que no habían funcionado en el Acord del Botànic. De hecho, la primera reunión que tuvimos los tres, el señor Puig, la señora Oltra y yo, en las Cortes Valencianas, justamente para iniciar el proceso, yo ya llevé un diagnóstico que habíamos hecho desde Podemos. Entonces, a partir de ahí, el resto de los partidos hizo sus diagnósticos y después se habló del qué. Se habló de qué incorporar y cuáles eran las medidas y las medidas y los ejes en el acuerdo del Botànic que finalmente se firmó en Alacant. Y al final se habló del quién. Y en ese quién, lógicamente, aquellas personas que los partidos entendían que habían cumplido satisfactoriamente su papel, apostaron por cierto continuismo. Entre ellos, por ejemplo, Ana Barceló en Sanidad y el señor Vicent Marsá en Educación. Y la verdad es que yo creo que es acertado en cuanto a que si son personas que ya han llevado 4 años al frente de unas carteras y han gestionado bien, ahora tenemos que darle la oportunidad para que puedan continuar gestionando aún mejor. Bueno. Nos queda una pregunta de la calle para nuestro invitado Rubén Martínez Dalmau. Rubén, ¿tasa turística sí o tasa turística no?
Bueno, salta de nuevo la polémica en torno a este tema. No ha sentado muy bien lo de la tasa turística. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo, como dice el conseller Soler, no hay que demonizar la tasa turística. Es decir, la tasa turística es un mecanismo que existe en la mayor parte de Europa justamente para poder crear un turismo sostenible. Entonces, bueno, la tasa turística es un mecanismo, pero no es, el mecanismo no tiene una razón de ser propia porque sí, tiene una razón de ser que está relacionada con acabar con la precarización del trabajo en el sector turístico, acabar con la huella ecológica, transitar hacia un mundo más verde y ecológicamente sostenible, donde tengamos un sector turístico con una mayor eficiencia energética. Y desde ese punto de vista es cuando yo creo que algún día habrá que hablar de la tasa turística. Ahora bien, lo que también entiendo es que ahora mismo no es la prioridad, ahora mismo tenemos otras prioridades. Ahora mismo hay que entrar dentro del marco de la emergencia contra el cambio climático, hay que plantear la emergencia habitacional y solucionar las personas que, si no hacemos algo, no van a tener dónde dormir las próximas noches. Eso es para mí lo más importante ahora mismo. Pero usted ha sido uno de los que, y su partido también, que vienen reclamando esta tasa turística, pero ahora parece que el debate, han dicho, no toca en estos momentos, y así también lo asume Unidas Podemos. Lo que hemos comentado es que tenemos otras prioridades. Vale. Y tenemos que cumplir con el apartado 37 del eje cuarto del Acuerdo del Botánico, que habla de un turismo sostenible económicamente, ecológicamente y socialmente. Finalmente, ¿cuáles son los mecanismos para poder avanzar hacia ese turismo? Eso tendremos que verlo con tiempo. Si va a ser la tasa turística o va a ser otro tipo de mecanismos, habrá que verlo con tiempo. Bueno, pues queda claro también la postura al respecto en este aspecto. Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente del Gobierno, conseller de Vivienda, Arquitectura Bioclimática, es uno de los objetivos, de las preocupaciones que le van a ocupar mucho al conseller, el cambio climático. ¿Y qué se puede hacer desde la Comunitat Valenciana para asumir lo que ya es una realidad, este cambio climático que va a conllevar pues estas olas de calor que ya estamos padeciendo, inundaciones? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Podemos hacer mucho porque además hay un problema, Silvia, que es que si no empezamos a actuar, dentro de nada va a ser irreversible. Entonces, no tenemos que hacerlo solo por nosotras y por nosotros. Tenemos que hacerlo por las generaciones que vienen, por nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras nietas y nuestros nietos. Porque como no empecemos a actuar realmente de una manera con mucho esfuerzo y de una manera determinante, van a ser ellas y ellos quienes finalmente acaben padeciendo el gran problema. Y tenemos que trabajar en nuestro marco autónomo como ciudadanía. Todos los días tenemos que entender que la lucha contra el cambio climático es un problema de todos, no solo de los poderes públicos. Los poderes públicos tienen que regular las emisiones, tienen que controlarlas, tienen que acudir hacia una economía más limpia, más eficiente. Tenemos que luchar contra el desgaste y el desaprovechamiento de la energía de nuestros edificios. De ahí algo tan importante como la arquitectura bioclimática, que es aquella que vamos a hacer patente que en nuestros edificios se desperdicia una gran cantidad de energía por falta de aislamiento, porque no tenemos los edificios, particularmente los públicos, ¿sí? No tenemos colocados muchas veces los mecanismos para poder utilizar elementos naturales de aireación, de utilización de la luz del sol. Todo eso tenemos que ser conscientes. Y de ahí el nombre de la consellería, de ahí Arquitectura Bioclimática. El apellido, ¿no? El nombre sería Vivienda, totalmente. Entonces el apellido sería Arquitectura Bioclimática, que tiene que ver con la idea de que la eficiencia energética empieza en nuestras casas. Y por eso estos 4 años vamos a dedicarlos a que las casas de las valencianas y los valencianos sean casas eficientemente energéticas, donde la energía que gastemos sea una energía totalmente aprovechada. Ahora mismo el 40% de la energía que se gasta en España, ¿sí?, se gasta en edificios. Curioso este dato. Entonces, y preocupante. Claro, imagínate si tuviésemos la capacidad, como la vamos a tener, de poder crear mecanismos para que hubiese un ahorro energético, contaminaríamos menos y seríamos más armónicos con la naturaleza.
Bueno, pues apasionante sin duda alguna este área de políticas verdes que vamos a ir viendo cómo evoluciona en los próximos meses. Es el objetivo de Rubén Martínez Dalmau de Unidas Podemos. Queremos también, aprovechando su presencia, saber qué opina de la clave nacional. Hoy datos nuevos de esa posible fecha de investidura para Pedro Sánchez. Pasos hacia la investidura. Pedro Sánchez se reúne el próximo martes 2 de julio con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar una fecha para el debate. Lo ha confirmado Batet este miércoles. Me transmitirá lo que considere y en función de esa conversación pues yo acabaré de decidir cuándo se convoca el pleno de investidura. De momento, el presidente del Gobierno en funciones no cuenta con los apoyos necesarios para volver a ser elegido, aunque su intención es presentarse a la investidura en julio. Pues creo que sería bueno para el país que hubiera investidura, que hubiera un gobierno a pleno rendimiento lo más rápidamente posible, porque creo que es lo que necesita precisamente la ciudadanía y sobre todo lo que está esperando. Así todo, una investidura fallida serviría para que el contador se ponga en marcha, es decir, empiezan a contar los plazos. Si no hubiera un resultado positivo, habría que repetir las elecciones. Bueno, eso todavía no lo sabemos. Desde luego, antes de la conversación con el presidente, yo no lo sé. Y por tanto pues tendremos que verlo. Las negociaciones entre PSOE y Podemos para la investidura están bloqueadas. Pablo Iglesias quiere representación en el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez quiere gobernar en solitario. Pero el PSOE tiene solo 123 diputados, cuenta con los 2 votos de PRC y Compromís, muy lejos de la mayoría. Podemos le ha reiterado que no descarta oponerse a la investidura con sus 42 escaños. Mucho que analizar en este tema. Señor Martínez Dalmau, ¿qué le parece presentarse a una investidura sin los apoyos suficientes? Bueno, yo no lo haría, ¿no? Yo creo que una persona que se presenta a formar gobierno tiene que ir con las cosas atadas. Y las cosas atadas tienen que formar parte del marco de la responsabilidad. Es decir, una persona no puede, desde mi punto de vista, en un congreso como el Congreso de los Diputados, con 350 diputados, tener 123 diputados y pensar que es que el resto de la gente le tiene que votar a esa persona porque sí. Date cuenta de una cosa, Silvia, creo que es importante, y es que hemos terminado la época de las mayorías absolutas. Es decir, hemos terminado la época de las mayorías absolutas. Ahora, cada vez que se abren las urnas, la gente dispersa aún más el voto. Date cuenta en las Cortes Valencianas, por ejemplo, con la última entrada de otro grupo parlamentario más. Desde ese punto de vista, solo los nostálgicos de las mayorías absolutas, que yo entiendo que los hay, solo ellos pueden pensar que siguen viviendo en aquella época, en los años 80, 90, donde ganaban con 170 o 180 diputados. Eso ya no va a ocurrir. ¿Es un nostálgico Pedro Sánchez? Yo creo que, más que nostálgico Pedro Sánchez, es una forma nostálgica de pensar que con 123 diputados se puede construir un gobierno fuerte. Eso es imposible. Un gobierno fuerte se construye con 176 diputados. Y para eso, la única forma de poder hacer un gobierno fuerte es con Unidas Podemos. ¿Por qué? Porque el electorado español ha tomado 2 decisiones. Por un lado, ha dicho, no quiero que ningún gobierno gobierne solo. Es decir, ha dicho, porque si no, le hubiera dado al Partido Socialista mayoría absoluta. Y eso no lo ha hecho. Por tanto, la voluntad del pueblo español es que ningún gobierno gobierne solo. Y la segunda gran voluntad del pueblo español es que haya un gobierno de progreso. Porque las fuerzas de progreso tienen mayoría en el Congreso de los Diputados. Por tanto, esto es claro y cristalino como el agua. Si tenemos un Congreso de los Diputados donde el Partido Socialista tiene 123 diputados, Unidas Podemos tiene la parte que le falta para formar gobierno, formemos un gobierno de coalición, como se ha hecho en tantos otros lugares, y vamos a crear juntos un gobierno fuerte. ¿Por qué eso no ocurre? Yo no lo sé. Porque Pedro Sánchez no quiere dar ministerios a su partido. Es que no se trata de dar ministerios, porque los ministerios no son de ningún partido.
Es decir, es algo que además es una cosa que he hablado ampliamente durante la campaña y hablé durante el proceso de negociación. Una de las cosas en la que nosotros estamos totalmente en contra es en la patrimonialización del poder público por parte de los partidos políticos. Cuando alguien dice, no, yo te doy esto y tú me das esto, ¿cómo que te doy y me das? Eso no es así. Ya estamos el poder público está en manos del pueblo español y el pueblo español ha dicho que quiere gobiernos de coalición, porque si no hubiera dado la mayoría absoluta a determinados gobiernos. Por tanto, no se trata de dar ministerios, se trata de crear un gobierno de coalición donde no haya un solo partido que quiera acaparar todos los ministerios, porque parece ser que lo que quiere hacer Pedro Sánchez es acaparar todos los ministerios con 123 diputados. Eso no correspondería al principio de proporcionalidad y de pluralidad que hay en el Congreso de los Diputados y, por tanto, yo sinceramente creo que lo que tendría que hacer Pedro Sánchez ya es firmar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Vamos a ver lo que decía hoy su líder, Pablo Iglesias, al respecto de si habrá o no gobierno. Ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer. Básicamente porque la política está dominada por correlaciones y porque nosotros no tenemos ninguna duda de cuál es la función de los 3,7 millones de ciudadanos que nos votaron y la función de sus 42 representantes en el Congreso de los Diputados. Nosotros no estamos para creer mentiras, nosotros no estamos para creer promesas, nosotros solamente nos vamos a mover a partir de las garantías. Y si no le doblan el brazo a Rivera, tendrán que negociar un gobierno de coalición con nosotros que asegure que por fin en este país se protegen los servicios públicos. Hay un elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que ese gobierno se produzca, aunque haya que esperar 2 meses y medio para que eso ocurra, y es la preocupación que tienen algunos. No habría la campaña mediática que se está haciendo si no vieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo. Bueno, más claro no se puede ser. Gobierno de coalición y no de cooperación. Realmente yo nunca he entendido muy bien cuál es la diferencia. Yo creo que igual da hablar de gobierno de coalición como gobierno de cooperación. Lo importante es que entendamos que el gobierno tiene que estar compuesto por las diferentes fuerzas que están representadas en el Congreso de los Diputados y que finalmente han conseguido entre ellas llegar a un acuerdo de investidura. Porque no es lo mismo un acuerdo de investidura que una moción de censura. La moción de censura, ahí sí todo el mundo apoyó al señor Sánchez porque se trataba de acabar con, desalojar al señor Rajoy de la presidencia del gobierno. Pero ahora mismo estamos hablando de una investidura, estamos hablando de nombrar a un presidente del gobierno, eso es otra cosa diferente. Y ahí sí hay que avanzar hacia un gobierno de coalición. Seguiríamos horas y horas, todo un lujo tenerlo como invitado esta noche en Ágora. Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo, consejero de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, todo un lujo haberlo tenido esta noche. Lo invitaremos para ver esas áreas importantes a las que accede ya en el Gobierno valenciano. Un placer, querida Silvia. Para mí siempre es un gusto estar con vosotros. Cuando me llaméis, aquí estaré a vuestra disposición. Gracias. Buenas noches, vicepresidente. Muchas buenas noches. Nos vamos. Mañana volvemos. Gracias por estar ahí. Como siempre, a la misma hora. Mañana con 4 alcaldes de 4 formaciones políticas diferentes. Algunos nuevos, otros veteranos. Nos contarán esta nueva etapa que han iniciado en sus municipios. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Buenas noches.